Yo empecé a trabajar en Barrio de Dios, en Huancayo, y mi primer contacto fue con un grupo de mujeres que querían alfabetizarse porque no sabían leer y escribir. Y trabajando con estas mujeres, también venían siempre con sus hijos, ¿no? Y en aquella época no había jardín infantil. Entonces empezamos a organizar en el salón comunal, acá se ve que es todavía con piso de tierra. De manera muy sencilla hicimos acá un estante, conseguimos unos banquitos y mesas viejos y las mismas mujeres ayudaron a lijar y los chicos también. Entonces, ahí ya después de conseguir algún dinero en Suiza, dijimos, ahí adentro vamos a construir en adobe un pequeño jardín, ¿no? Las propias mujeres, por supuesto, hacían kermeses, hacían parrilladas y vendían para recaudar fondos. Y luego hicimos como un ritual, como una ceremonia simbólica con las mujeres. Construimos una pequeña casita y chayamos a esta casita como para que nuestro sueño de un jardín infantil propio se hiciera realidad. Y así fue. Yo he nacido en Suiza el 26 de febrero de 1957 como segunda hija de Max y de Lore Appenzeller. Nosotros no vivíamos en una ciudad grande, sino fuera de Zurich, en un pueblo, cerca a los bosques. En la casa teníamos jardín. Podíamos ir caminando a la escuela. De hecho, ahí en el mismo pueblo he hecho inicial, primaria y secundaria. Y después ya decidí formarme como profesora de primaria. Entonces estudié 5 años, terminé, cerré mi carrera y entonces yo sentía, no quería otra vez regresar de frente a la escuela, ¿no? Como profesora. Y escribí a diferentes instituciones y en el único sitio donde me aceptaron fue en Lima, en un hogar transitorio. Entonces acepté eso y vine en agosto del 78 a Lima y he trabajado un año en ese hogar de niños, ¿no? Al año no había conocido nada de Perú, solamente Lima. Y dije, ya, voy a ir a Ayacucho y a Cusco. Conocí a gente que trabajaba en barrios populares de Cusco y me llevaron ahí y ahí empezó en el barrio donde yo empecé, se llama Barrio de Dios, que queda por Huancayo. Y después de 4 meses me encantó tanto este trabajo y estar con la gente de Barrio de Dios, con las mujeres, con los pobladores, con los niños, que yo decidí, ya, me regreso a Suiza, trabajo 5 meses para juntar dinero y con eso luego podemos seguir implementando y tal vez más adelante construir el jardincito, ¿no? Y esto ya así terminó, ¿no? Pero este fue el primer jardín que organizamos y que construimos. Fue un tiempo muy bonito con mucha participación. Creo que hoy en día ya hay desgaste y todo, y hay menos participación, pero acá realmente todo el mundo ha participado y en poco tiempo logramos realmente construir esto, ¿no? Ella se acercó a las oficinas del núcleo educativo donde yo laboraba en Huancha,
lo que ahora son las UGELes. Vino a coordinar para el mejor funcionamiento del Jardín de Barrio de Dios. Entonces tuvimos la oportunidad de conversar y realmente me quedé muy sorprendida. Me impresionó mucho su ahínco, su fuerza para lograr que ese jardín funcionara en beneficio de los niños de Barrio de Dios. Y luego, por supuesto, las cosas, eso no se quedó solamente en barrios, los barrios vecinos también se enteran. Entonces, ahí, al final, en los primeros 7 años, como Asociación Pugliasunchis hemos creado y construido 6 jardines infantiles. Eran algunos jardines, más que todo de zona urbano marginal, como las llamábamos entonces, que necesitaban apoyo, que buscaban apoyo por todo lado, porque no tenían locales, no tenían, claro, infraestructura, no tenían mobiliario, pero sí tenían niños. Entonces, al comienzo, Pugliasunchis dijo, no, hay realmente centros que necesitan de nuestra compañía. Entonces le pusieron el nombre de centros de referencia. Entonces comenzó con Barrio de Dios, comenzaron con Belén y así, y comenzaron a tener 4, 5, 6 centros de referencia donde Pugliasunchis ponía absolutamente todas sus capacidades. Y con el alcalde de aquella época, con Daniel Estrada, creamos el jardín y era guardería municipal de San Pedro. Eso fue maravilloso porque ahí sí pudimos como asociación privada trabajar conjuntamente con la municipalidad. Daniel Estrada estaba empezando su primer periodo como alcalde de la ciudad y yo estaba ejerciendo el periodismo de manera activa. Entonces fui a buscarlo a Daniel, a la municipalidad, para concertar una entrevista. Me tomé la libertad de ir a buscarlo y él estaba tomando un cafecito, un capuchino, recuerdo, con Cristina. Y entonces conversamos largo y me impresionó profundamente Cristina por la seguridad personal. Era a pesar de los pocos años que tenía, sabía lo que quería y además había elegido trabajar en el Perú y en el Cusco, sobre todo por ese su amor desinteresado a los niños que tenían menos recursos. Justamente para conocer mejor a nuestros niños, a nuestra población, dijimos, es muy importante conocer las características del desarrollo del niño de 0 a 5 años. Entonces hicimos un estudio longitudinal durante 5 años, que en el primer año, cada mes, se iba y se aplicaba una prueba a estos niños para ver su desarrollo. Era un estudio con 100 niños recién nacidos, 50 de sector popular y 50 de sector medio. Porque nosotros teníamos la hipótesis, si realmente el niño no está totalmente desnutrido y abandonado y tiene de todas maneras la presencia de una familia, el niño no tiene por qué, del niño del sector popular, no tiene por qué tener un desarrollo educativo menor que un chico de sector medio. Bueno, yo llego a Pugliasunchis en un trabajo que me ofrecieron aquí, ¿no? Fue una compañera que tenía y me dijo si quería trabajar en una investigación. Cris me explicó todas esas cosas y además de Cris estaba Rocío Nieto, que era la encargada de esa investigación, que también me explicó todas estas cosas y me pareció muy interesante. Se veía en diferentes líneas, en diferentes áreas, cómo los chicos iban ganando este tipo de habilidades o cómo era su forma de desarrollo de los chicos, ¿no? Y eso íbamos midiendo, porque teníamos unas cartillas que a la par también se veía el peso, la talla de los chicos y cómo iban adquiriendo estas habilidades los pequeñitos en las diferentes áreas, ¿no? Y sí, eso registrábamos nosotros, ¿no? Y en base a esos resultados dijimos, entonces lo que hay que ver, porque sí, para nosotros era clarísimo que la educación tradicional
en lugar de dejar aflorar los talentos y las capacidades de cada niño, en realidad corta, ¿no? Y los parametra, simple y llanamente aprender de memoria y repetir lo que el profesor dicta, eso no tiene ningún sentido. Entonces, ahora dediquémonos realmente a lo metodológico, a la innovación pedagógica en sí. Puguia Sunchis al inicio no pretendía tener un centro educativo, ¿no? Ellos apoyaban a diferentes centros de diferentes lugares que estaban en el Cusco, pero después dijeron, sí, creo que sí, por ahí. Y se armó lo que es Puguia Sunchis, ¿no? Que fue para 1988, me parece que empezamos lo que es Puguia Sunchis. Sí, acá, esto es Coyurriti, cuando prácticamente, acá hay 1 o 2 carpitas, pero prácticamente no había carpas, y acá hacíamos a las citas. Acá ya estábamos con la idea, ha sido en el 86, y ya teníamos la idea de ir creando un jardín infantil propio. Entonces aquí, como a las citas, hemos construido con piedras y con plantitas nuestro sueño, ¿no? Que luego en el 88 se hizo realidad. Esto sí es un recuerdo muy importante aquí en Coyurriti. Como que ha dado la energía para que se pueda materializar lo que es el jardín. Y ahí yo sentí que llegábamos un poco a ciertos límites, porque todos los profesores que trabajaban conmigo eran profesores que habían recibido hasta sus estudios una educación convencional. En el Cusco, en esa época, todavía los docentes manteníamos muchos esquemas. Era muy difícil dejar ese rol de principal protagonista. Era todo un desafío hacer realidad, hacer práctica del protagonismo de los niños. Averigüé dónde había colegios alternativos y sí, en aquella época, en el 87, ya había 3 colegios alternativos. En esas escuelas sí me abrieron las puertas, pude visitar y conocer a todos y coger ideas. Entonces ahí, el primer año, creamos el jardín, teníamos 3, 4 y 5 años. Eran 60 niños, 20. Es muy interesante ver quiénes eran estos 60 niños. La mayoría eran niños que han participado en el estudio longitudinal de los 5 años. Yo, como cuando le conocí de primera vez, ella es la directora, me han dicho. Buena era la señora Cristina. Entonces nos dijo que este colegio es un proyecto que estamos trabajando, otro método más o menos me han dicho, porque no es normal con los colegios tradicionales. Mira, mami, aquí estoy yo. Los trabajos de los niños eran diferentes, no les mandaban leer, escribir, sino juegos con juegos, y ahí un poquito me ha chocado, porque yo veía que otros niños de su edad estaban leyendo, estaban ya escribiendo, mi hija no. Entonces me dijeron, no, va a aprender nomás tu hija, va a leer, va a aprender, pero poco a poco con juegos va a aprender, me dijo. Paralelo a esta etapa, en el 86, nosotros, si no me equivoco, más o menos 86, buscamos una persona que pudiera hacer un diagnóstico sobre la situación de educación inicial en la provincia de Cusco. Ajá. Y ahí empezamos Ahí llego yo. Llega Cecilia. Para hacer el diagnóstico. Sí. Yo llego a Puguia Sunchis por un letrerito que encontré en la Universidad Católica. Veo este cartelito que decía: profesores que quieran trabajar en provincias, comunicarse con este número. Y era perfecto para mí. No sabía dónde me iba a ir, pero yo sabía que quería estar en provincia. Entonces decidí llamar, y la que estaba atrás del teléfono era Cristina.
lo que Cristina estaba buscando era una persona que se dedicara a hacer una investigación, pero sobre los centros educativos del Cusco. Era el trabajo perfecto para mí. Tenía 3 ventajas: que fuera investigación, 2, que tuviera que viajar a las comunidades, y eso me animaba a conocer el país desde esta otra ángulo. Y la tercera era Cusco. Cusco tenía también mucho movimiento, ¿no? Mucho movimiento cultural e intelectual. De hecho, habían estas instituciones, muchas organizaciones en esta época, ONGs, donde había gente cusqueña y venía de otros lados también, que le daban un especial ambiente de reflexión, de mucha discusión, como que planteaban una nueva forma de ver en general, ¿no? De mirar el país, creo yo, ¿no? Luego de hacer esta investigación, tuve la oportunidad de irme a Ecuador por 1 año. Entonces yo dejo Puglia, pero ya con el corazón acá, ¿no? Y Cristina siempre me hablaba de, cuando termines, regrésate, y siempre me hablaba de la posibilidad de construir algo, ¿no? Cuando regreso, Cristina había empezado a contratar a un montón de gente, un equipo lindo, y ahí es que se empieza a armar, a moldear la idea de no solamente educación inicial, sino educación primaria también. Creo que el impulso de los papás fue lo que hizo que se decidiera continuar con primaria. Claro, fue ¿no? de parte de ellos. Los papás dijeron que ellos no iban a llevar a sus hijos a otro sitio, y seguimos con primaria, y lo mismo pasó en secundaria, ¿no? Entonces, ellos decían, nosotros no queremos llevar a nuestros hijos a otro colegio, no, a una escuela primaria, ¿a dónde los llevamos? Entonces dijimos, ya pues. Y cuando necesitamos, decíamos, bueno, no podemos hacer solos esta escuela primaria. Entonces tenemos que ver de qué manera podemos, aunque sea, traer gente de Lima. Querían crear en Cusco una escuela alternativa, y yo venía de la trayectoria de creación de escuelas alternativas, pero solo en Lima. En el país solo se hacía eso por el momento en Lima. Y entonces la posibilidad de crear algo alternativo en una zona andina, en provincia, era para nosotros como el más grande desafío. En realidad conocí a Cristina cuando me invita a esta reunión. Entonces la primera impresión que me dio fue de una persona sumamente suelta, tranquila, con una alegría y una energía increíble. En realidad conversamos muy poco. Ella casi ya conocía de la trayectoria y había venido a Lima a buscar gente para Puglia Sunchis. Y lo que me encantó de Cris fue la tranquilidad y en realidad la soltura con la que me dijo, mira Maya, ¿por qué no te vienes a Cusco? Te invito. Ahí hicimos con un trabajo muy intenso, creando el currículum y la metodología, la primera metodología para Puglia Sunchis en el 89. Este es el año, esto debe ser en Inti Cahuarina. Esto es el año 89 cuando empezamos. Empezamos en una casita en Inti Cahuarina, al costadito de Huacpinta, muy reducida, muy chiquita. El patiecito era todo lo que teníamos de espacio para jugar. La puerta local de Arones era la antigua alianza francesa, en la calle Arones. Aquí hacia el costado hay una puerta que es un garage, y aquí era el patio, el gran patio de juegos. En realidad era maravilloso porque pasamos de una casita, de un patiecito chiquitito, donde era todo lo que teníamos, y pasamos a esto que era amplísimo.
y en ese garage de costado se hacía la venta de cosas de los talleres productivos hacia el barrio, ¿no? Y era muy potente, muy bonito. En realidad en esa pequeña casita empezaron todas las actividades, los talleres productivos, empezaron todas las actividades de investigación, todas con nombre de quechua, ¿no? ¿Se acuerdan? Quipucamayo, de Manaco. Todo el currículum de primaria inicialmente estaba en quechua, ¿no? Claro. Por ejemplo, ya se empiezan a ejercer todas las propuestas de arte. Los monitores de teatro de Hugo, ¿no? Los grupos de música de orquesta de Flor, ¿no? Sí. Aparte la carpintería, empieza todos los talleres de oficios y ahí discutíamos, armábamos esa propuesta y se integró entonces las artes a todo el trabajo que estábamos haciendo en las actividades en quechua, ¿no? Entonces era un espacio súper lindo de encuentro, porque además estábamos felices, teníamos un patio, o sea, en relación a la casa. Claro. Desde el inicio y hasta ahora es muy importante no crear dependencia, sino, digamos, dar un impulso, apoyar y luego que el Estado se haga cargo, porque quien es responsable en realidad de la educación es el Estado. Pero lo que vimos después es que lo que no podíamos asegurar es la calidad de la enseñanza. Y esa fue luego la razón por la cual nosotros empezamos a decirnos, bueno, ¿cómo logramos a través de capacitación docente? Puede ser una cosa, pero también a través de un modelo donde en la práctica pudiéramos enseñar cómo se puede tener clases de manera diferentes, cómo se podría desarrollar o se puede desarrollar una pedagogía diferente. Cuando estaba trabajando en el CECIP, recibo una llamada de Cecilia. Y Cecilia me dice, oye Ra, ¿conoces profes, gente que quiera venirse al Cusco? Estamos formando un colegio y se necesitan profes, gente que esté metida un poco en educación. También hay un proyecto de formación de maestros. Y mi respuesta fue, ¿no? Sin pensarla mucho. Lo que también pasaba en ese momento es que como que Lima sentías que ya te asfixiaba. Un poco la situación de violencia cotidiana era fortísimo. Ya la cosa era tosigante y con mi hijo al costado decía, esto es lo que él se merece, por ahí va a ir su formación. Entonces conversábamos con mi pareja y decidimos que no, que teníamos que buscar otras oportunidades, ¿no? Y en esas circunstancias que llega la llamada. Me entrevisto con Cristina va a Lima, entonces en la chamba que estaba ahí nos citamos, conversamos, Cristina me contó un poco, me pintó un poco la realidad, ¿no? Lo bueno de estar en esta experiencia que comenzaba, todo las expectativas que se tenían en el trabajo, el colegio estaba recién comenzando, pero Cristina estaba más interesada en que yo me haga cargo del proyecto o que venga a ser parte del equipo del proyecto de formación, capacitación de maestros, ¿no? Y eso también me parecía otra línea en la cual no había ingresado que me parecía súper interesante, ¿no? En este año, el 90, viene un equipo nuevo a trabajar, está el equipo con Raúl, y empiezan a armar estos centros de referencia, ¿no? Y empezamos a compartir experiencias con ellos y aprender también de nuevas variables, las variables de la escuela pública, ¿no? El encargo que tenía yo era hacerme cargo del proyecto junto con Lisi. Entonces, armar una serie de talleres, de visitas, de espacios de convivencia sobre el tema educativo, sobre metodologías innovadoras para profesoras de colegios que estaban en zonas urbanas marginales, ¿no? Y una de las cosas que va a resaltar mucho durante esos años es que la experiencia se va a realizar en el encuentro con profesores que están en lo que llamaban los laboratorios pedagógicos. Es una organización que había creado en ese momento Noemí Estrada, tenía muchos años ya de formación, de interaprendizaje docente. Es una de las primeras experiencias de interaprendizaje docente en Cusco. Es que Pugliasunchis creó una plataforma de reflexión y de discusión
de cómo debía ser la educación en los años 90. ¿Cómo podría ser una educación pertinente, oportuna, de calidad en el Cusco? Porque vino con ideas nuevas, con planteamientos nuevos y nos movió el piso definitivamente. Y eran estrategias muy diferentes. Estrategias que eran un reto a nuestra creatividad. Nos exigían mucha capacidad resolutiva y además era un ir al aula, una aplicación en el aula y regresar para reflexionar acerca de esa aplicación. Entonces eso nos permitió reflexionar mucho acerca de nuestra práctica educativa. En 91 nos vamos a España y aprendimos un montón. O sea, los vascos en realidad habían reflexionado mucho sobre lo que significaba la lengua, Sí. Cómo incorporar la lengua en las escuelas. Tenían una fuerte reflexión sobre la educación, Sí. el tema de la identidad. Muchas de las experiencias las trajimos también a Puya. Ellos decían que había que hacer que los niños adoraran su lengua quechua hasta los 8 años, porque 8 o 9 años empieza la conciencia de vergüenza. Entonces que los nuestros podía pasarles lo mismo. Entonces que había que hacer que los primeros años de vínculo de nuestros chicos con el quechua fuera de corazón y desde chiquititos. Es casi una propuesta única que optó como segunda lengua el quechua. Entonces era una cosa admirable, nadie lo había hecho en el Cusco con esa fuerza, con esa energía, con esa decisión, con esa formalidad de que el quechua debía de ingresar en las aulas. El quechua estaba muy visto como una cosa que no tenía mucho que ver con nuestra identidad. Pugliasunchis, al asumir estos proyectos, hace una labor bien importante de acentuar nuestro orgullo de ser andinos. Desde el nombre que le puso Cristina, desde el nombre, Pugliasunchis recuperó una de nuestras raíces, una de nuestras identidades con el quechua. La puso en quechua, no la puso en castellano, en inglés o en francés, la puso en quechua. Y más que todo el significado de jugar, juguemos, porque no es solamente yo juego, sino jugamos, ¿no? Juguemos. Entonces, implica realmente muchísimas cosas. Recuerdo mucho a Madeleine Zúñiga. Ella llegó al colegio una vez y escribe un artículo sobre nosotros donde se señala, esta es una escuela intercultural y ellos están haciendo interculturalidad en ciudad, ¿no? Para nosotros fue primera noticia que éramos interculturales y que estábamos haciendo interculturalidad en ciudad, cuando recién nosotros simplemente estábamos haciendo educación, lo que tendría que hacer cualquier profe o cualquier escuela en cualquier parte de este país. Y ahí es que empezamos a darnos cuenta que quizá nuestra experiencia tenía estos otros ángulos que merecían ser abordados con mayor detalle. Cusco no es solamente la ciudad, Cusco también es el campo y ahí se necesita más apoyo todavía. Entonces ahí hicimos un centro piloto en Huayarcocha, donde realmente queríamos también, no podíamos solamente transmitir a estos profesores teoría, ¿no? Sino también en la práctica veíamos lo que trabajábamos en las capacitaciones, lo aplicábamos, lo experimentamos en Huayarcocha. Durante varios años, ¿no? Apoyamos esa escuela estatal. Cuando empezamos a tomar en serio el tema del quechua y nos vamos a Huayarcocha, ahí empezamos a hacer un proceso de capacitación con chicos quechuas que hemos documentado y que ha sido una experiencia clave para después avanzar a los otros procesos de capacitación que ya tuvimos con grupos de maestros, que ya era toda la red de Yaurisque,
toda la red de Guanoquite, ¿no? Aproximadamente entre 50 y 60 maestros. Entonces los maestros nos conocían y nos solicitaban capacitación. No es para nada lo mismo trabajar en ciudad, a pesar de la riqueza que hay aquí, a las zonas de comunidades rurales andinas, ¿no? Es otro mundo, ¿no? Y allí empezamos a descubrir de la voz y de la propia sabiduría a través de las investigaciones etnográficas esa otra forma de pensar y de entender la vida y el mundo, ¿no? El tema de interculturalidad, el tema de género ha estado presente siempre, ¿no? Sí. Aunque no lo llamábamos así, No. aunque había que todavía conceptualizar una serie de cosas, pero era clarísimo nuestra apuesta por la naturaleza, era clarísima nuestra apuesta por los chicos con diferentes niveles económicos, sociales, culturales. Era clarísimo, chicos, también que necesitaban una atención diferente, especial. Y las cuestiones de chicos-chicas, ¿no? Siempre en cantidades balanceadas, siempre pensando en actividades donde rompamos un poco y cortemos los estereotipos, ¿no? Yo estaba en el proyecto de formación, más o menos hasta el año 95, y en esos 3 años se me dio la posibilidad, bueno, todos teníamos la posibilidad, el equipo de coordinación, Cecilia, Maya, Cristina, de ir incorporando de a pocos, según mejoras en algunos presupuestos, para poder traer o encontrar algunos profesionales interesantes. Vamos invitando a una serie de personas que nos parecían que podían de alguna forma enriquecer la propuesta y darle una mirada diferente, ¿no? Un poco más ligera, también acogedora, pero también mucho, con un nivel mayor de reflexión. Llegaron muchas personas muy interesantes, muy inspiradores y con muchas ideas a Pujasunchis. Algunos ya se han ido a otro sitio a trabajar y otros se han quedado. Felizmente Cecilia, Maya, Raúl se han quedado, que son pilares fundamentales de Pujasunchis, ¿no? Y son personas que justamente no buscan solamente enriquecerse económicamente, porque eso no se puede en Pujasunchis, pero que se apasionan por la vida, se apasionan por el trabajo social y por la educación en específico, ¿no? Porque unas cosas que hacíamos nosotros terminando de trabajar, nos veníamos a veces a mi casa o a la casa de algunos de ellos y sacábamos un libro, un texto, una copia que teníamos de algún autor, lo leíamos, lo compartíamos, lo conversábamos y de alguna forma sacábamos lo mejor para que en la clase del día siguiente o en la reunión que teníamos con los profesores crecía un poco la discusión, ¿no? Entonces en la mesa estaba siempre Summerhill de Nil, estaba Educarnos Hoy de los Reyes Rojos, un libro que había recopilado Constantino con el grupo de maestros en su momento, y también estaba Piaget, Bettelheim, estaba Arguedas, entonces una serie de autores que acompañaban nuestras tertulias, nuestras noches de conversa, que a veces eran así interminables. Y eso también nos mantenía vivos, ¿no? El hecho de juntarnos y hablar de las posibilidades, de lo que podíamos hacer o dejar de hacer o lo que no debíamos hacer, nos alimentaba. Yo siento que era un ambiente de mucha construcción, ¿no? Colectiva y de mucha discusión. El año 95 yo dejo de trabajar en el programa de formación y se plantea un poco la necesidad de hacernos cargo de la secundaria. La secundaria, ya estaban los chicos en primero, segundo de secundaria, Maya de alguna forma estaba más metida en el tema de primaria, Cecilia en el de inicial, y es que habíamos tenido algunos altibajos con la gente que habíamos incorporado en secundaria, entonces se plantea la necesidad de que Michelle y yo de alguna forma cubramos esa
ese nivel. Entonces, de alguna forma ninguno de los dos quería volver a aula, no queríamos hacerlo, pero no había otra, ¿no? La decisión, no había mucho que decidir, en realidad teníamos que asumirla por lo menos un tiempo. Entonces con Michelle dijimos, ya, hagámosla. Entonces eso fue el año 95. Las 4 primeras promociones eran un solo salón. Ajá. O sea, el grado era un salón. Claro. Entonces los chicos fluctuaban pocos, entre 24 hasta 29, que creo que era la promoción, el grupo más fuerte. Y después, cuando ya salen esas 4 promociones, comienzan a venir promociones de a 2. Entonces ya eran 60 chicos, la cosa era más complicada, más profes, ahí entra Mili, entra Verónica, entra... Evelyn fue desde los inicios de secundaria. Maribel y Jorge Holguín estuvieron desde el 94. O sea, ellos son los más antiguos, bueno, junto con Melba, con Ciro, con Ramiro, con todos ellos, ¿no? Entonces ellos entran se van incorporando de a poquitos, porque la atención a 2 grupos era más compleja, ¿no? Era un poco más difícil. Sí. Pero la intensidad de trabajar con 120 chicos, en ese momento creo que invertimos, ahí me imagino que tu mamá debe haber hecho también maravillas para que alcance el dinero, porque por las escalas que teníamos no cubríamos todos los montos que se necesitaban, ¿no? Pero la intensidad de 120 chicos, teníamos como cerca de 40 profesores. Solamente tiempo completo, medio tiempo, por horitas. Tiempo por horitas. Sí. Pero primaria y secundaria. No, solamente con la secundaria. Solamente para los 4 primeros grupos. Claro, ahí es el momento en que estamos en 3 locales diferentes. Pero, mientras iban construyendo las aulas de San Blas. Ahí todavía ni soñábamos con una cosa más grande. San Blas también tenía sus incomodidades, pero el estar tan juntos, también eso le daba su riqueza particular como marcas, ¿no? Arrancábamos a las 7:50 de la mañana y salíamos a las 5:30. ¡Wow! Entonces, los recibíamos a los chicos con un desayuno, tenían una merienda a mitad de mañana, el refrigerio que se hacía en quechua, manteniendo todas las líneas iniciales de la propuesta. Almorzábamos con ellos, tuvimos que comprar platos, cubiertos, contratamos unas señoras que nos garantizaban la comida, porque los chicos no estaban contentos tampoco con recibir poco, ¿no? Entonces había que pensar en una sopa. Comían un montón. Había un postre, había un segundo, los profes también, nos salíamos con ellos. Entonces nunca salían. Terminábamos a las 5:30 y los chicos se iban a su casa. Bueno, igual merodeando por el colegio mucho, pero lo complicado y lo también súper rico y que le da una particularidad colectiva importante era a las 5:30 que los chicos se estaban yendo, comenzábamos a trabajar con los profesores. ¡Wow! El tinte un poco que quisimos darles era el afecto como parte fundamental del vínculo y de la relación entre los seres humanos. Que los chicos, los padres, los profes veamos maneras de transmitir en nuestras conversaciones, en nuestra cercanía con ellos, en nuestro acompañamiento diario, cómo el afecto era fundamental. Pero junto con eso, chicos críticos, chicos cuestionadores, pero a la vez chicos propositivos, chicos y chicas autónomos, chicos libres, pero comprometidos con ellos, con su familia, con su región y con su país. En el colegio teníamos a nuestros tutores, que más que un tutor era nuestro padre o nuestra madre, que podíamos contar con toda libertad cualquier situación. Y tuve tanta buena relación con mis tutores, con los profes, que yo también quería cambiar eso, lo que hicieron conmigo, a poder ayudar a otras familias. Cuando decidí ser docente fue porque podía ayudar a alguien más a ser empática con las demás personas. Y me siento reconfortada, realizada, porque puedo apoyar de repente con opiniones que creo que son correctas, que yo creo, ¿no? Pero ayudo a esos papás que están en problemas, a mamás. Simplemente saber que la mamá está emocionalmente o el papá está bien, este niño también va a estar bien por el trato, por el tiempo que le va a dar.
En el año 2000, cuando compramos el terreno en Ticapata para el colegio Pujasunchis, donde ya íbamos a construir inicial, primaria y secundaria, aquí realmente a 5.000 metros hemos hecho como a las citas también, hemos construido con piedras, acá se ve nuestro sueño del colegio Pujasunchis, que luego, gracias a todo el equipo, a los padres y madres de familia, a los alumnos y a los amigos de Suiza, se hizo realidad. En el momento del concepto, no podíamos pensar pues, en un colegio tradicional para Puglia, ¿no? Un colegio tradicional viene con normas ya establecidas en cuanto a formas de aula, ubicación del docente sobre un dosel en la parte frontal, para que domine a los alumnos. Y lo más terrible es de que, bueno, yo estudié en un colegio así, ¿no? Que el muro junto a donde uno está sentado pues es alto, no permite ver el exterior. Hay que concentrarse en el docente. Eso no era Puglia. Entonces, ¿cómo hacer un colegio Puglia? Todos nuestros lugares son acogedores, todos nuestros lugares tienen flores, tienen plantas, tienen luz, ¿no? Porque eso para nosotros es vida, ¿no? Y todo son edificaciones de preferencia en adobe, pero si por la seguridad no se puede y se tiene que usar bloquetas o ladrillos, siempre trabajamos con mucha madera. Aparte era condicionante también del equipo, ¿no? De la dirección, de la coordinación, no utilizar pues metal, ¿no? O sea, no excedernos en concreto, por ejemplo, en áreas de concreto, ¿no? Tenía que haber lo necesario, lo justo. Y entonces eso fue lo que determinó la utilización de madera, pues, ¿no? O sea, en la forma más simple están en algunos pasamanos que simplemente son troncos de eucalipto, y en algo más elaborado son ya las barandas y las ventanas y puertas, ¿no? Carpintería y los pisos de madera. No hemos interrumpido como otros llenando de pabellones el espacio, sino que hemos dejado que la naturaleza siga, ¿no? Y el agua continúa, sigue fluyendo, las plantas se han adueñado del colegio, y quizá por eso se vea tan armónico, ¿no? Parte linda era su aula de mi hijo. A su lado era un árbol, parecía una selva, estaba mi hijo. Tumbos, así estaba ahí en su ventana y ahí estaba tumbos para mirar. Acogedor era su aula de mi hijo, bonito, no era tétrico como otros colegios. Fríos. Frío, por cemento, frío era, ¿no? Ese colegio bonito, maderita, bonita es. Entonces en Pujasunchis tenemos mucho cuidado con eso, que nuestra filosofía, nuestra mística, nuestros principios se expresen también, se plasmen y se evidencien en nuestro entorno. Les conté de la placa recordatoria, acá la tenemos. Fue lindo porque es un trabajo de los chicos, a nosotros mismos nos sorprendió, ¿no? No pensábamos ni siquiera que íbamos a figurar, porque la idea no era esa, ¿no? Habíamos trabajado en equipo y éramos puglias. La presencia de mi mamá y de mi papá siempre han sido muy, muy importantes. Ellos dijeron, ya te apoyamos y vemos cómo podemos acá en Suiza recaudar fondos, ¿no? Y mi papá, por ejemplo, hablaba con todo, siempre hablaba y contaba lo que yo hacía a todos sus pacientes, ¿no? Había muchos, hasta ahora, hasta el día de hoy, hay todavía donantes que eran pacientes de mi papá. Y mi mamá primero decía, ya, yo me encargo y organizo, pero claro, tampoco sabía todo lo que implicaba. Y luego ella realmente desde el 80 hasta el 2014, cuando ella ya deja la presidencia de la fundación, hasta 3 años antes de su muerte, ella se ha dedicado plenamente a Pujasunchis. Para nosotros siempre fue importante tener a Lore y a Max.
son dos presencias, y especialmente la de Lore, fundamental en también en nuestra formación, ¿no? Todo su empuje, toda su fuerza, toda su fortaleza, todas sus ganas de ayudar, de apoyar, de buscar dinero, de que los proyectos que nosotros armábamos un poco aquí en Cusco, ella los hacía realidad porque necesitaban un complemento económico, y ella se enamoraba de las cosas que le contábamos. Sí. Y trabajaba con más ganas para que esas cosas se conviertan en acción, ¿no? Sí. Una cosa que yo recuerdo de Lore y que admiraba, bueno, los dos estaban comprometidas con el proyecto de Cristina, ¿no? Uh-huh. Esa fue una de las cosas, pero Lore escribía a mano. Lore escribía a cada familia. Y les contaba a cada familia lo que les interesaba también. Y cada familia como que conocía al detalle cada familia. En realidad Lore era como la abuelita de todo Puquia, ¿no? Los niños, se sabía el nombre de los profes, el nombre de nuestros hijos, nos seguía, nos mandaba cosas escritas a mano. Ha sido una persona muy importante en la vida de Puquia y en el espíritu, y bueno, es clarísimo el parecido con Cris, ¿no? Una persona hiper cálida y súper generosa, ¿no? Y lo bonito era que tanto mi papá como mi mamá se identificaban plenamente y estaban fascinados del trabajo de Puquia Sunchis. Ellos hablaban con pasión de todo lo que habían vivenciado en el Perú y podían convencer a mucha gente para que apoyaran los proyectos de Puquia Sunchis, ¿no? Era muy, muy lindo realmente. Los compañeros de trabajo empezaron a crear nuevos proyectos, por ejemplo el proyecto de radio en el 2003, donde Michelle Mitrani tuvo la idea, la inspiración de trabajar en escuelas rurales con radio y usarlo como un medio pedagógico. Recogía los saberes de los niños, de la comunidad, pero hay algo que es sumamente vivo. Nos dieron unas lecciones fabulosas respecto a cómo los niños pueden aprender, pero pueden enseñar. Esa plataforma mediática me parece que es algo muy fuerte, muy potente, está allí, ¿no? Y nos ayudó a que cuando se hablara entonces de hacer un trabajo diferente en las escuelas rurales, hubiera la apertura. ¿No? Descubrimos estratégicamente cómo eso posicionaba algo que era muy difícil en experiencias más chiquititas, concretas, ¿no? Entonces empezamos a abrir nuevas rutas, nuevos parámetros, ¿no? Ese proyecto empezó como proyecto, ahora es un programa en realidad, sigue hasta el día de hoy. Luego en el 2010, Justo Cano también, que en su juventud en Lima ha trabajado con jóvenes y él siempre ha tenido el sueño de retomar ese trabajo, entonces creamos Cipashuayna, el proyecto de jóvenes. Los chicos al salir del colegio a las 3 de la tarde, 2:30 de la tarde, algunos participaban de algunos talleres deportivos o artísticos que se organizaban en el colegio, pero de todas maneras sentíamos que había una población que no era atendida porque no tenía acceso a instituciones que trabajaban en el tiempo libre. Entonces ahí es que surge este proyecto que le hemos llamado Cipashuayna, ¿no? Que es un proyecto que acoge a los chicos en su tiempo libre. En las tardes, los fines de semana, organizan diferentes actividades, son diversas las actividades que ellos tienen. Talleres. Y muchos de nuestros alumnos que estaban ahí un poquito sueltos participan de esas actividades que organiza Cipashuayna, ¿no? Ellos aprecian muchísimo las relaciones entre ellos, encontrar amigos, ¿no? Encontrar una familia más amplia, más grande, ¿no? Sí. Y también aprecian muchísimo todo lo que son los valores de parte del equipo que dirige este proyecto, también otra vez el cariño, el trabajo con corazón, afecto, ¿no? El afecto. Y ahí se integran también chicos con habilidades diferentes, y ahí se canaliza este otro proyecto de trabajo, ¿no? Es que sentíamos que los chicos, y en este caso los chicos con habilidades diferentes, como que al terminar el colegio, la etapa escolar, la atención de la sociedad a quien le corresponde también recibirlos no era la mejor, es que también se genera un pequeño proyecto
de inclusión laboral, ¿no? Lo interesante es que quien ha tenido la iniciativa es Mijael, un exalumno, ¿no? Que ha estudiado psicología y que él ha seguido un poco, ha tenido contacto con familias y ha visto que estos chicos en realidad luego desde el colegio, que ellos realmente han podido abrir a la sociedad y han sido incluidos, luego se han quedado nuevamente reducidos a su familia, a su casa, ¿no? Y se ve de qué manera se puede incluir en la sociedad y conseguir que ellos puedan estudiar y puedan desempeñarse de alguna manera laboralmente, ¿no? Otro eje en el colegio es educación ambiental y todo lo que es huerto escolar, y eso también lo difundimos y lo compartimos con profesores de colegios estatales. Además, Pugliasunchis es colegio verde. En el Perú hay 20 colegios verdes que son como referentes, tanto del Ministerio del Ambiente como para el Ministerio de Educación. Y son colegios que aportan a políticas y metodologías en educación ambiental, ¿no? Y desde el año 2000 nosotros solicitamos al Ministerio abrir un Instituto Superior Pedagógico. Después de 12 años, no es que nos dieran la licencia, sino nos avisaron de la DREC que había un instituto, Ricardo Palma, que iba a cerrar. Entonces nos pusimos en contacto con este instituto y efectivamente hemos adquirido la licencia y hemos cambiado de nombre a Instituto Superior Pedagógico Pugliasunchis. Teníamos un currículum, teníamos imágenes de lo que podía ser la formación superior de docentes de educación intercultural bilingüe, ¿no? Entonces, no nos costó mucho pensar en esta propuesta que ahora tenemos de la escuela. En el primer ciclo necesitamos abrir el corazón y la escucha, ¿no? Empezarle a plantear cosas distintas sobre la educación. En el segundo ciclo ya sabe que el estudiante está como un poco más abierto a entender estas ideas alternativas. Entonces, la propuesta de Puglia no es simplemente colocar los temas, sino en qué momento ingresa cada tema, de modo que vamos formando mente y corazón para la escucha. En realidad nos dedicamos un año no a funcionar, a trabajar y a sacar la escuela, nos dedicamos un año a reflexionar sobre cómo podía ser este sueño, porque era un segundo sueño, ¿no? Luego del colegio Puglia, los programas de capacitación y concluyendo en un programa de formación de docentes, era maravilloso, ¿no? Creo que cerraba el círculo de lo que podía ser Pugliasunchis. Estoy seguro que todo esto no hubiera sido posible sin la participación de todos los que de alguna forma han estado vinculados a Pugliasunchis, ¿no? Y en este caso directamente como profesores, el grupo de asesores, la gente que incondicionalmente han servido también como especialistas, que en su momento han venido a mostrarnos un poco sus trabajos, sus investigaciones, en lo que están, sus reflexiones, que han enriquecido un poco el trabajo, ¿no? El día de hoy estamos hablando de 130 trabajadores, ¿no? Pero sí, son más, o sea, es muchísimo más la gente que ha estado desde los inicios, ¿no? Han podido incorporarse primero en una dinámica colectiva que a mí me parece que es fundamental, porque esto no es una respuesta individualizada, personalizada, sino es una respuesta que responde a un grupo humano convencido que es posible hacer algo diferente en educación, agradecido por lo que ha recibido como trabajador. Creo que no hemos nombrado el día de hoy, pero el afecto, esta familiaridad, esta cercanía que hemos tenido como personal Pugliasunchis, le daba todo a su favor justamente para los resultados que hemos ido obteniendo, ¿no? Que de alguna forma con estas nuevas generaciones nosotros sentimos que el legado, lo que estamos dejando, lo que se quiso hacer desde los inicios en todo el proceso de participación de todo el equipo, como que nos da la tranquilidad y la confianza de un futuro a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Creo que las nuevas generaciones que se han ido incorporando lo tienen ahí, lo entienden, pero si hay un trabajo sistemático, pensado, estructurado,
para que los nuevos grupos que vayan incorporándose en los diferentes cargos y responsabilidades institucionales que nosotros vamos a ir dejando, que ya nos toca ir dejando también, que nos está demostrando que es posible que exista un Puguiazunchis con estos principios iniciales en el tiempo, ¿no? Exacto. En el largo tiempo, ¿no? Que todavía tiene mucha vida en nuestra institución, ¿no? ¿Cómo podrían ser las personas que puedan venir después como cabezas de Puguiazunchis? Que tengan amor como tuvo Cristina, para poder darse el tiempo, invertir, no sé, todo lo que han creado, esa vocación, ese amor que ellos puedan dar, lo va a realizar todo. Que reconozca que Puguiazunchis es ese moverse en equipo, es construir en equipo. Deben ser personas que no teman los nuevos retos. Tienen que ser audaces en sus propuestas, tienen que ser innovadores, tienen que ser creativos. Porque el proyecto va a cambiar, ¿no? Que el proyecto de todas maneras tiene que tener cambios y estos cambios se van a ajustar a la época. Pero espero que tengamos siempre, por un lado, esta conexión con la tierra y este sentido de colectivo que nos ha caracterizado, y también espero que tenga siempre algo de inconformes, que sea un grupo, un colectivo que esté pensando, repensando la educación, que no se conforme con lo que viene simplemente porque esté de moda. En realidad, estoy convencida de que quienes van a tomar las riendas de Puglia van a sostener, enriquecer el espíritu Puglia. Primero el espíritu Puglia. Y el espíritu Puglia está expresado en el enorme amor que tenemos por todo lo que hacemos. Amamos la tierra en la que estamos, amamos a los rostros con los que trabajamos y amamos lo que hacemos. Estamos fascinados por nuestro trabajo. Que la intranquilidad, la insatisfacción, pero también la creatividad, la innovación, tiene que ser una marca Puglia que debe de quedar, ¿no? Y que lo estamos, y se está haciendo hasta ahora, y que estamos viendo maneras, videos, material escrito, diferentes formas para que esto quede en las nuevas generaciones, ¿no? Es como un hijo, ¿no? Tienes que dejarlo volar y tienes que confiar en él y tienes que confiar en la vida porque es un hijo de la vida, ¿no? Entonces, voy a estar aquí como una persona que si alguien me pide algún consejo, si necesitan algún apoyo, yo voy a estar siempre a disposición. Pero yo estoy 100% segura que Puguiazunchis puede caminar sin mí. Yo estoy muy contenta con la vida, con el privilegio de haber podido crear y co-crear Puguiazunchis. Es como que un agradecimiento muy profundo a la vida.